llanto del bebé no era común. No aparecía y desaparecía. Era constante, profundo y desesperado, atravesando la mansión noche tras noche sin que nadie lograra detenerlo. Los médicos aseguraron que no había ningún problema. Dijeron que era normal, que eran cólicos, que pasaría con el tiempo. 3 niñeras se fueron sin explicación clara, y aún hasta que, en una madrugada silenciosa, la persona más ignorada de la casa decidió escuchar el llanto de una forma diferente, no como ruido, sino como una señal de peligro. Lo que ella descubrió debajo de una cuna de lujo reveló una verdad perturbadora, capaz de destruir la imagen perfect. Esta no es solo la historia de un bebé que lloraba, es la historia de lo que sucede cuando nadie quiere mirar, y de cómo, a veces, la vida de una persona depende de quien el mundo insiste en no ver. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a obligar. El llanto del bebé del millonario resonaba cada madrugada por la mansión como un eco imposible de ignorar. No era un llanto común, no iba y venía. Era continuo, profundo, desesperado. Los médicos no encontraban nada. 3 niñeras ya habían renunciado. En la casa, todos repetían la misma frase cómoda. Son cólicos, ya pasará. Pero esa noche, algo era diferente. A las 2:50 de la madrugada, Lucía, una empleada doméstica negra, sencilla y siempre impecable, se detuvo frente a la puerta del cuarto del bebé. Vestía su uniforme negro con delantal blanco, limpio, bien ajustado, no por vanidad, sino por costumbre. Para ella, era una forma de resistir a un mundo que insistía en verla como invisible. Lucía tenía 29 años y llevaba pocos meses trabajando en la mansión de los Montenegro. Había llegado con una maleta pequeña, una carta de recomendación y una necesidad grande: enviar dinero a su madre, que vivía en el interior y apenas sobrevivía con lo justo. En esa casa, la vida de los empleados no importaba, pero cada semana Lucía contaba los días para poder ayudar a la suya. Esa madrugada, el llanto del bebé no sonaba a hambre ni a sueño. Sonaba a dolor. Lucía. La voz de Clara Montenegro cortó el silencio del pasillo. ¿Por qué sigue llorando? ¿No se suponía que tú ibas a resolver esto? Lucía respiró hondo antes de responder. Ya intenté todo, señora. Cambié el pañal, lo cargué, lo calmé. No te pago para intentar, respondió Clara con frialdad. Te pago para que funcione. Mi marido tiene una reunión importante en pocas horas. Haz que pare. Y se fue, como si el asunto estuviera cerrado. Lucía abrió la puerta del cuarto del bebé. Todo era perfecto. Paredes claras, cortinas pesadas, juguetes organizados por color, una cuna lujosa con detalles dorados. Parecía una habitación de revista. En el centro, Samuel, con apenas 3 semanas de vida, lloraba con el rostro rojo, el cuerpo rígido y los puños apretados. Lucía lo tomó en brazos con cuidado. «Shh, estoy aquí», susurró. Pero el llanto no cesó, al contrario, se volvió más agudo, más urgente, como si el alivio del abrazo no alcanzara para apagar lo que realmente lo estaba lastimando. Al acomodarlo mejor, Lucía vio algo que le heló el estómago. Pequeñas marcas rojas en la espalda del bebé. No eran pocas. Estaban agrupadas, irritadas, como si algo lo hubiera tocado una y otra vez. «Dios mío», murmuró. En ese instante, Lucía entendió algo que nadie más en esa casa había querido ver. No era solo llanto. Era una señal. Lucía colocó a Samuel con cuidado sobre el cambiador. El llanto ya no era fuerte, sino quebrado, como si el pequeño estuviera agotando la poca energía que le quedaba. Sus ojitos se cerraban y abrían sin fuerza. Lucía revisó su cuerpo con atención. Brazos, piernas, barriga, cuello. Todo parecía normal, excepto la espalda. Las marcas rojas se veían más claras bajo la luz suave de la lámpara. No parecían simples rosaduras ni irritaciones comunes. Estaban inflamadas, sensibles, como si algo hubiera estado en contacto constante con su piel. Lucía sintió un nudo en el pecho. No era culpa suya, pero aún así la culpa apareció.
¿Qué te está haciendo daño?, susurró. Ayúdame a entender. Miró la cuna. Las sábanas estaban limpias, bien estiradas. Ella misma las había cambiado esa mañana. El cuarto olía a productos caros, a limpieza perfecta. Todo decía seguridad, pero algo no encajaba. Entonces sintió esa sensación extraña, ese aviso que solo llega cuando algo está mal. En otras casas donde había trabajado, había aprendido una lección dura. A veces el problema no está en lo que se ve, sino en lo que se esconde. Lucía apoyó la mano sobre el colchón de la cuna y presionó suavemente. Retiró la mano de inmediato. Estaba húmedo. Una parte del colchón cedía más de lo normal, como si estuviera blando, deteriorado por dentro. Lucía miró hacia la puerta. El pasillo estaba en silencio. Clara ya se había ido a dormir. Ricardo Montenegro, el padre, seguramente descansaba antes de su reunión. Lucía sabía que si llamaba a alguien en ese momento, la respuesta sería la misma de siempre: mañana lo vemos. Pero Samuel no podía esperar hasta mañana. Con cuidado levantó la esquina de la sábana despacio sin hacer ruido. Luego alzó un poco el colchón. Al principio pensó que sus ojos la estaban engañando. Después la verdad apareció con una claridad brutal. La parte inferior del colchón estaba oscura, mojada, llena de manchas irregulares, y moviéndose sobre esa superficie había larvas, muchas, decenas, tal vez cientos. Lucía sintió náuseas. Se llevó la mano a la boca para no gritar. El colchón no solo estaba sucio, estaba podrido por dentro, como si hubiera sido guardado en un lugar húmedo durante mucho tiempo, y un recién nacido había dormido sobre eso cada noche. Lucía miró a Samuel, luego las marcas en su espalda, y todo encajó de golpe. Cada vez que lo acostaban allí, el dolor volvía. Por eso se calmaba en brazos y entraba en pánico en la cuna. La rabia le subió lenta, firme, sin gritos. No era una rabia descontrolada. Era la rabia de quien decide que ya no va a mirar hacia otro lado. Sacó su celular con manos temblorosas y tomó fotos claras. El colchón, la humedad, las larvas, las manchas. Luego fotografió con cuidado las marcas en la espalda del bebé. Después lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho. «Ya basta», susurró. «Ahora basta». En ese momento sintió una presencia detrás de ella. Lucía se giró lentamente. Clara Montenegro estaba parada en la puerta, pálida, observándolo todo en silencio. Clara Montenegro dio un paso dentro del cuarto, sin apartar la mirada de Samuel en brazos de Lucía. La luz suave del pasillo acentuaba su rostro cansado, pero sus ojos no mostraban preocupación, sino control. «Pon a mi hijo en la cuna ahora mismo», ordenó, con voz baja y firme. Lucía apretó al bebé contra su pecho. «Señora, el colchón está dañado. Está húmedo. Tiene larvas. Él ha estado durmiendo sobre eso». «No sabes de lo que estás hablando», respondió Clara avanzando otro paso. «Ese colchón es caro, antialérgico, de marca». «Tiene marcas en la espalda», insistió Lucía. «Esto no es cólico. Él siente dolor». Clara respiró hondo, como quien pierde la paciencia. «He dicho que lo pongas en la cuna». Lucía levantó la mano libre y señaló el colchón levantado. «Mire. Solo mire». Clara se inclinó apenas. Sus ojos se detuvieron en la mancha oscura, en la humedad, en el movimiento inquietante bajo el colchón. Por un segundo, algo se quebró en su expresión. Un destello de susto, de vergüenza. Pero duró muy poco. Eso es imposible», dijo recomponiéndose. «Lo compramos nuevo». «¿Cuándo?», preguntó Lucía con calma. «¿Cuándo lo compraron?». Clara se quedó en silencio. Ese silencio respondió todo. Antes de que pudiera decir algo más, pasos firmes resonaron en el pasillo. Ricardo Montenegro apareció en la puerta, ya vestido con traje, la corbata mal ajustada y el ceño fruncido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono autoritario. «Su hijo está siendo lastimado».
respondió Lucía sin bajar la mirada. Mire el colchón. Ricardo echó un vistazo rápido como quien no quiere ver. Esto no tiene sentido. Sí lo tiene, dijo Lucía. Si el colchón estuvo guardado en un lugar húmedo o fue comprado usado, esto pasa. Y su hijo durmió ahí todas las noches. Clara intentó intervenir. Ella está exagerando, está armando un escándalo. No es un escándalo, respondió Lucía. Es lo que está debajo de la cuna de su hijo. Ricardo se acercó un poco más y miró con atención. Su expresión cambió apenas, lo suficiente para revelar que había entendido. Luego volvió a endurecer el rostro. No tenías derecho a tocar nada, dijo. Estás despedida. Sal de mi casa ahora mismo. Tenía el deber de proteger a un bebé, contestó Lucía con firmeza. Ricardo soltó una risa corta. ¿Crees que alguien va a creerte? Eres una empleada. Nosotros somos una familia respetada. Lucía levantó el celular. Tengo fotos, del colchón, de las marcas, y si es necesario, llamo al servicio de protección infantil hoy mismo. El color desapareció del rostro de Clara. Lucía no esperó respuesta. Pasó entre ellos con Samuel en brazos y salió del cuarto, con el corazón latiendo fuerte, pero con la decisión tomada. No iba a dejarlo solo otra vez. Lucía bajó por la escalera de servicio sin hacer ruido, con Samuel apretado contra el pecho. No sabía qué iba a pasar después, pero sí sabía una cosa. Esa noche, el bebé no volvería a tocar esa cuna. Llegó al cuarto de los empleados, un espacio pequeño y sencillo. Una cama individual, una cómoda vieja, una ventana estrecha que daba al pasillo trasero de la casa. No había lujo, pero había algo mucho más importante: tranquilidad. Colocó a Samuel sobre la cama y lo rodeó con almohadas, formando un pequeño nido para que estuviera seguro. Tomó toallas limpias, suaves, y las acomodó con cuidado. Todo lo hizo despacio, como si el silencio fuera parte del cuidado. Y entonces ocurrió. El cuerpo del bebé empezó a relajarse. El llanto se transformó en un leve quejido. Luego, en silencio. Su respiración se volvió profunda, regular. Samuel se quedó dormido. Lucía se sentó al borde de la cama, con la mano apoyada suavemente sobre el pecho del bebé, sintiendo cómo subía y bajaba. No durmió. Se quedó allí, vigilando, como si su mirada fuera una barrera contra todo lo que pudiera hacerle daño. La madrugada avanzó lenta. El cielo empezó a aclararse por la ventana. A las 6:10, la puerta se abrió de golpe. Ricardo Montenegro entró con el rostro tenso. ¿Qué crees que estás haciendo con mi hijo?, preguntó en voz alta. Lucía se levantó despacio y se colocó entre él y la cama. Lo estoy protegiendo. Estás despedida, dijo él. Sal de aquí inmediatamente. No me voy sin denunciar lo que pasó, respondió Lucía sin elevar la voz. Ricardo la miró con desprecio. No tienes nada. Tenemos abogados. Tenemos nombre. Lucía sostuvo el celular con firmeza. Tengo pruebas. Y tengo algo que ustedes olvidaron. Yo miré. Yo vi las marcas. Yo vi el colchón. Y vi que él solo duerme cuando no está en esa cuna. Ricardo miró a la cama. Samuel dormía profundamente. Un silencio incómodo llenó el cuarto. Clara apareció en la puerta con los ojos hinchados. Ricardo, él nunca dormía así. Ricardo dio un paso adelante, sin tocar al bebé. Su voz bajó. El médico dijo que eran cólicos. Ustedes aceptaron esa explicación porque era más fácil, respondió Lucía. No miraron. Clara comenzó a llorar, cansada, sin dramatismo. ¿Qué hacemos ahora? Lucía respiró hondo. Primero, ese colchón sale hoy, no mañana. Segundo, él va a ser examinado por un pediatra que sí lo revise. ¿En serio? Ricardo asintió lentamente. ¿Y tú, te quedas? Lucía miró al bebé dormido. Me quedo hasta saber que está seguro, pero las reglas cambian. Ricardo no respondió, pero entendió. Apenas amaneció,
La mansión de los Montenegro dejó de parecer silenciosa y perfecta. Personal de mantenimiento fue llamado antes de lo habitual. El cuarto del bebé, siempre intocable, se convirtió en un lugar de movimiento contenido, sin gritos, sin explicaciones, pero con prisa. El colchón fue retirado sin ceremonias, envuelto y llevado fuera de la casa como si fuera algo vergonzoso. Nadie preguntó nada, nadie comentó nada, pero todos entendieron que algo muy grave había pasado. Ricardo hablaba por teléfono con voz distinta, sin arrogancia. Necesito un pediatra hoy. Ahora. Que lo revise completo. Lucía observaba desde el pasillo sin intervenir. No buscaba agradecimientos. Buscaba hechos. Clara permanecía sentada, con las manos juntas, mirando al suelo. Por primera vez desde que Lucía la conocía, no parecía una mujer segura de sí misma, sino alguien enfrentando una verdad incómoda. Horas después, salieron rumbo a la consulta médica. Samuel iba tranquilo en brazos de Lucía. Ricardo caminaba delante, serio. Clara seguía detrás, en silencio. El pediatra examinó al bebé con calma, observó las marcas en la espalda, preguntó, escuchó. «Esto no es normal», dijo con claridad. «Hay irritación severa y signos de contacto con un ambiente inadecuado. Esto debe tratarse con seriedad». Ricardo y Clara no interrumpieron. De regreso a la mansión, un colchón nuevo, sellado, fue entregado. El cuarto fue reorganizado desde cero. Todo lo que parecía perfecto antes ahora era cuestionado. Esa noche, Samuel lloró un poco. Lo normal, lo humano, pero ya no era un llanto desesperado. Lucía permaneció cerca, observando, atenta. No confiaba más en el todo está bien sin pruebas. Clara se acercó en silencio. «Me dio vergüenza no haber visto», dijo casi en un susurro. «Entonces mire ahora», respondió Lucía. «Y no deje de mirar». La mansión seguía siendo lujosa, pero ya no podía esconder la verdad. Apenas amaneció, la mansión de los Montenegro dejó de parecer silenciosa y perfecta. Personal de mantenimiento fue llamado antes de lo habitual. El cuarto del bebé, siempre intocable, se convirtió en un lugar de movimiento contenido, sin gritos, sin explicaciones, pero con prisa. El colchón fue retirado sin ceremonias, envuelto y llevado fuera de la casa como si fuera algo vergonzoso. Nadie preguntó nada, nadie comentó nada, pero todos entendieron que algo muy grave había pasado. Ricardo hablaba por teléfono con voz distinta, sin arrogancia. «Necesito un pediatra hoy. Ahora. Que lo revise completo». Lucía observaba desde el pasillo sin intervenir. No buscaba agradecimientos. Buscaba hechos. Clara permanecía sentada, con las manos juntas, mirando al suelo. Por primera vez desde que Lucía la conocía, no parecía una mujer segura de sí misma, sino alguien enfrentando una verdad incómoda. Horas después, salieron rumbo a la consulta médica. Samuel iba tranquilo en brazos de Lucía. Ricardo caminaba delante, serio. Clara seguía detrás, en silencio. El pediatra examinó al bebé con calma, observó las marcas en la espalda, preguntó, escuchó. «Esto no es normal», dijo con claridad. «Hay irritación severa y signos de contacto con un ambiente inadecuado. Esto debe tratarse con seriedad». Ricardo y Clara no interrumpieron. De regreso a la mansión, un colchón nuevo, sellado, fue entregado. El cuarto fue reorganizado desde cero. Todo lo que parecía perfecto antes ahora era cuestionado. Esa noche, Samuel lloró un poco. Lo normal, lo humano. Pero ya no era un llanto desesperado. Lucía permaneció cerca observando, atenta. No confiaba más en el todo está bien sin pruebas. Clara se acercó en silencio. «Me dio vergüenza no haber visto», dijo casi en un susurro. «Entonces mire ahora», respondió Lucía. «Y no deje de mirar». La mansión seguía siendo lujosa, pero ya no podía esconder la verdad. Apenas amaneció,
la mansión de los Montenegro dejó de parecer silenciosa y perfecta. Personal de mantenimiento fue llamado antes de lo habitual. El cuarto del bebé, siempre intocable, se convirtió en un lugar de movimiento contenido, sin gritos, sin explicaciones, pero con prisa. El colchón fue retirado sin ceremonias, envuelto y llevado fuera de la casa como si fuera algo vergonzoso. Nadie preguntó nada, nadie comentó nada, pero todos entendieron que algo muy grave había pasado. Ricardo hablaba por teléfono con voz distinta, sin arrogancia. «Necesito un pediatra hoy, ahora, que lo revise completo». Lucía observaba desde el pasillo sin intervenir. No buscaba agradecimientos, buscaba hechos. Clara permanecía sentada, con las manos juntas, mirando al suelo. Por primera vez desde que Lucía la conocía, no parecía una mujer segura de sí misma, sino alguien enfrentando una verdad incómoda. Horas después, salieron rumbo a la consulta médica. Samuel iba tranquilo en brazos de Lucía. Ricardo caminaba delante, serio. Clara seguía detrás, en silencio. El pediatra examinó al bebé con calma, observó las marcas en la espalda, preguntó, escuchó. «Esto no es normal», dijo con claridad. «Hay irritación severa y signos de contacto con un ambiente inadecuado. Esto debe tratarse con seriedad». Ricardo y Clara no interrumpieron. De regreso a la mansión, un colchón nuevo, sellado, fue entregado. El cuarto fue reorganizado desde cero. Todo lo que parecía perfecto antes ahora era cuestionado. Esa noche, Samuel lloró un poco. Lo normal, lo humano. Pero ya no era un llanto desesperado. Lucía permaneció cerca observando, atenta. No confiaba más en el todo está bien sin pruebas. Clara se acercó en silencio. «Me dio vergüenza no haber visto», dijo, casi en un susurro. «Entonces mire ahora», respondió Lucía. Y no dejé de mirar. La mansión seguía siendo lujosa, pero ya no podía esconder la verdad. Con el paso de los días, algo cambió dentro de la mansión. No fue inmediato ni perfecto, pero fue real. El silencio dejó de ser cómodo y empezó a pesar. Ricardo ya no daba órdenes sin escuchar. Clara observaba más, preguntaba más, dudaba más. Lucía seguía cuidando de Samuel con la misma atención, pero ahora sin bajar la cabeza. No porque se sintiera superior, sino porque había entendido algo. Cuando una voz protege una vida, deja de ser pequeña. Samuel mejoraba, dormía más tiempo, se despertaba con menos llanto. Las marcas en su espalda empezaron a desaparecer. Cada pequeño avance confirmaba lo que Lucía había visto desde el principio. Una tarde, Ricardo se detuvo frente a ella. «Si tú no hubieras hablado», empezó, pero no terminó la frase. Lucía no respondió. No necesitaba que lo hiciera. Clara, en cambio, parecía cargar con un peso distinto. Ya no era solo cansancio, era culpa. «Yo confié en que todo funcionaba solo porque se veía bien», admitió. «No miré de verdad». «Eso pasa cuando la apariencia importa más que la atención», dijo Lucía con calma. Esa noche, Samuel durmió tranquilo en su cuna nueva. Lucía observó desde la puerta. No sintió alivio total, sino una vigilancia consciente. Porque aprender a mirar es un ejercicio que no se hace una sola vez. La casa seguía de pie, pero ya no era la misma. Con el paso de los días, la mansión de los Montenegro volvió a funcionar como una máquina bien engrasada. Los horarios se cumplieron, las órdenes circularon, los empleados siguieron con sus tareas. Desde afuera, todo parecía igual, pero por dentro, algo ya no encajaba como antes. Ricardo Montenegro seguía saliendo temprano para trabajar, pero ahora, casi siempre pasaba primero por el cuarto de Samuel. No lo hacía para dar instrucciones ni para comprobar si todo estaba en orden. Se quedaba parado unos segundos observando al bebé dormir, como si necesitara asegurarse, una y otra vez, de que estaba respirando tranquilo. Samuel dormía mejor. Su cuerpo ya no se arqueaba de dolor. El llanto había cambiado. Ya no era ese sonido desesperado que atravesaba la casa de madrugada.
Ahora lloraba como lloran los bebés, por hambre, por incomodidad, por necesidad de brazos. Un llanto normal, humano. Lucía notaba cada cambio. Sabía reconocerlos porque estaba atenta. Siempre lo había estado. La diferencia era que ahora ya no estaba sola en esa atención. Clara, al principio, se movía por la casa con una culpa silenciosa. No pedía perdón en voz alta, pero sus gestos hablaban. Se quedaba más tiempo en el cuarto del bebé. Preguntaba cosas que antes delegaba. Observaba a Lucía con una mezcla de vergüenza y respeto. ¿Así está bien?, preguntaba a veces, sosteniendo a Samuel con torpeza. ¿No le duele? Lucía respondía sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Hay que mirar, siempre mirar. Clara empezó a hacerlo, no como una obligación social ni como un gesto para aliviar la culpa, sino como alguien que entendió, tarde, que el descuido también puede hacer daño. Ricardo tardó más. El golpe a su orgullo había sido profundo. Durante años creyó que proveer era suficiente. Casa grande, médicos, objetos caros, tecnología. Todo lo que el dinero podía comprar. Pero nada de eso había protegido a su hijo. Una tarde, mientras Lucía acomodaba a Samuel después del baño, Ricardo se quedó observando en silencio. «Si tú no hubieras dicho nada», comenzó, con la voz más baja de lo habitual. No terminó la frase. Lucía no lo miró. «Si yo no hubiera dicho nada, alguien más tenía que hacerlo», respondió. «El problema es cuando nadie quiere ser esa persona». Ricardo asintió despacio. No era una disculpa perfecta, pero era real. Los días siguientes trajeron pequeños cambios que antes habrían parecido impensables. El cuarto del bebé fue revisado con regularidad. Los productos se cuestionaban. Las decisiones ya no se tomaban solo por apariencia o precio. Samuel empezó a sonreír más. Una sonrisa pequeña, todavía desordenada, pero suficiente para llenar el cuarto. Lucía lo notó primero, luego Clara, después Ricardo. Esa sonrisa no era solo ternura, era evidencia. La mansión seguía siendo grande, elegante, silenciosa, pero había aprendido algo incómodo. El dinero no compra atención, no compra sensibilidad, no compra el acto de mirar cuando mirar incomoda. Lucía siguió trabajando allí, pero algo había cambiado también para ella. Ya no caminaba encorvada. No levantaba la voz, pero tampoco la bajaba. Había entendido que su presencia importaba, porque en una casa donde todos tenían poder, fue la persona más invisible la que vio lo que otros ignoraron. Y eso no se podía comprar. Después de lo ocurrido, nadie en la mansión volvió a usar la palabra exageración. Las excusas fáciles quedaron atrás. Lo que antes se resolvía con silencio o con dinero, ahora exigía atención real. Lucía notó el cambio en los detalles pequeños. Samuel ya no era tratado como parte del decorado perfecto de la casa, sino como un ser frágil que necesitaba cuidado constante. Las visitas al pediatra se volvieron más frecuentes. Las preguntas también. Clara empezó a quedarse despierta algunas noches, observando a su hijo dormir, como si intentara recuperar el tiempo perdido. No hablaba mucho, pero miraba. Y mirar, ahora, tenía peso. Ricardo, por su parte, cambió su forma de estar presente. No llegaba solo para ver si todo estaba funcionando, sino para participar. Aprendió a sostener a Samuel sin rigidez, a reconocer cuando el llanto era cansancio y cuando era necesidad de contacto. Lucía seguía allí, atenta, sin bajar la guardia. Sabía que la verdadera prueba no es el susto inicial, sino lo que queda cuando el miedo pasa. Una tarde, mientras acomodaba la cuna nueva, Clara se acercó. «Nunca pensé que algo así pudiera pasar aquí», dijo en voz baja. «Pasa en cualquier lugar donde nadie quiere mirar de verdad», respondió Lucía. Samuel dormía tranquilo. Su respiración era suave, constante. No había marcas nuevas. Ese silencio era la confirmación de que el cuidado estaba funcionando. La casa seguía siendo lujosa,
pero había aprendido una lección incómoda. Proteger a un niño no es cuestión de recursos, sino de responsabilidad diaria. Lucía lo sabía desde el principio. Ahora, ellos también. Con el paso de las semanas, la calma dejó de sentirse frágil. Ya no era solo el resultado del susto, sino de decisiones repetidas. Samuel crecía, dormía mejor, reaccionaba con curiosidad al mundo. Su llanto, cuando aparecía, tenía sentido, y eso, para Lucía, era la señal más clara de que algo había cambiado de verdad. Ricardo tomó una decisión que sorprendió incluso a Clara. Redujo reuniones, reorganizó horarios y dejó de tratar la casa como un hotel de paso. No lo decía en voz alta, pero su presencia constante era una forma de asumir lo que antes había evitado. Clara también cambió. Dejó de delegar por costumbre. Aprendió a confiar menos en apariencias y más en señales. Se permitió hacer preguntas incómodas, incluso a sí misma. Cada vez que veía a Samuel dormir tranquilo, recordaba lo cerca que estuvieron de perder algo que no se compra. Lucía observaba todo con atención. No se dejaba llevar por promesas ni por gestos puntuales. Sabía que el verdadero cuidado se mide en el tiempo. Y el tiempo, por primera vez, estaba jugando a favor del bebé. Una noche, Ricardo habló con ella con una seriedad distinta. «Queremos que sigas aquí», dijo. «Pero no como antes». Lucía lo miró. «Yo sigo si puedo hablar cuando algo no está bien». Ricardo asintió. «Eso es justamente lo que aprendimos». Samuel se movió en la cuna y volvió a dormirse sin llorar. Ese gesto pequeño cerró cualquier duda. La mansión no volvió a ser perfecta, pero por primera vez fue segura. La primera noche en que Samuel durmió sin despertarse llorando, la casa entera pareció distinta. No hubo pasos apurados por los pasillos, ni órdenes secas, ni miradas tensas al reloj. Solo silencio, un silencio tranquilo, de esos que no incomodan. Lucía estaba sentada cerca del cuarto, como había hecho tantas veces, pero esa vez su cuerpo no estaba rígido. Escuchaba la respiración suave del bebé y entendía que por fin no era vigilancia por urgencia, sino cuidado por conciencia. Clara se acercó despacio y se quedó a su lado. «Nunca voy a olvidar lo que pasó», dijo en voz baja. «No por miedo, sino para no volver a fallar». Lucía asintió. «Eso es lo único que importa». Ricardo apareció unos minutos después. Miró a su hijo dormir y respiró hondo, como si soltara algo que llevaba demasiado tiempo cargando. «Pensé que proteger era pagar todo», dijo. «Estaba equivocado». Lucía no respondió. No hacía falta. Samuel se movió un poco y volvió a acomodarse. No lloró. No se agitó. Durmió. Ese fue el cambio real. No las disculpas, no las promesas, no las palabras bien dichas. Fue ese sueño tranquilo el que marcó el antes y el después. La mansión siguió siendo grande, el dinero siguió allí, pero algo fundamental había cambiado. Ahora había ojos atentos, oídos abiertos y menos orgullo. Lucía siguió trabajando en esa casa, pero ya no como una figura invisible. No porque la pusieran en un lugar especial, sino porque ella había ocupado el suyo desde el momento en que decidió mirar cuando nadie más quiso. El llanto de Samuel había sido una advertencia, el silencio, una respuesta, y esa noche, por primera vez, todos entendieron que cuidar no es un acto automático, sino una decisión diaria. Esa noche, Samuel durmió como nunca antes, sin llanto, sin dolor, sin miedo. La mansión quedó en silencio, pero no era un final, era una advertencia, porque el problema nunca fue el colchón, ni la cuna, ni el dinero. Fue no mirar. Si Lucía no hubiera levantado ese colchón, la historia sería otra. Y eso deja una pregunta que incomoda. ¿Cuántas veces el sufrimiento se esconde debajo de lo que parece perfecto? Hoy fue un bebé. Mañana puede ser alguien más. La pregunta queda abierta. ¿Tú habrías tenido el valor de mirar donde nadie más quiso? Esa noche, mientras Samuel dormía en paz, quedó claro que no fue la suerte lo que lo salvó.
Fue alguien que decidió no ignorar el llanto. Alguien que miró cuando los demás eligieron creer que todo estaba bien. Porque muchas veces, el verdadero peligro no está en lo evidente, sino en lo que preferimos no ver. Ahora la historia termina, pero la reflexión continúa. Escribe en los comentarios. ¿Tú habrías tenido el valor de levantar la cuna y enfrentar a toda una familia para proteger a un bebé? ¿O también habrías confiado en que ya iba a pasar? Tu respuesta dice más de lo que imaginas.